A continuación, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón, Sergio Flores y Cristian Lomónaco, en la 1480. El Verdinegro, el periódico radial que la hinchada se merece. Desde 2001, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. Gran familia de Nueva Chicago. Mi nombre es Marcelo Almirón, socio vitalicio 708, junto a los periodistas y socios Sergio Flores, socio 1070, y Cristian Lomónaco, socio 1400, en esto que es el abrazo verdinegro de todos los lunes. Y también con el gran aporte y profesionalismo de Tobías Agostinis y de Cecilia Prepotente, socios del Club Atlético Nueva Chicago. Conformando esto que es el periódico radial que la hinchada se merece. Les estoy debiendo la crónica con el estilo del Verdinegro, que mañana va a salir publicada. Generalmente, por supuesto, sale antes de la edición radial del Verdinegro, pero por cuestiones personales, estos feriados y algunos compromisos, y también por una cuestión de tiempo, no pude realizar. Pero venía pensando qué hubiese escrito en lo que es la crónica con el estilo de Verdinegro luego de una gran victoria. En primer lugar, tomando los protagonistas iniciales de lo que fue el gran triunfo frente al equipo de Isidro Casanova. Podría titularlo, no sé, tendría que pensar un poquito más, tal vez ser un poco más novedoso, pero el lobo y la gente, el técnico, el DT, Ariel Montenegro y la gente, los verdaderos artífices de esta actualidad. Andrés Montenegro, un técnico que viene trabajando ya hace 9 meses, se va aproximando el año como técnico, algo que es muy difícil de lograr en el fútbol argentino, un técnico con tanta continuidad. Tal vez el caso único, excepcional, sea en la divisional, la de Pablo Vicó, pero Montenegro viene desarrollando ya hace varios meses su trabajo con dos dirigencias distintas,
y con dos planteles totalmente diferentes. Ya lo he comentado, lo cual eso le da un plus muy particular. La gente que es una constante en las tribunas de Nueva Chicago, que a pesar del bono por el día del club, algo que esta dirigencia siempre está acostumbrada a manejarse, porque recuerdo el año 2001 cuando dirigentes que componen esta actual comisión, en aquellos años, hace 20 y pico de años atrás, decían que les convenía jugar con All Boys antes que ascender a primera división. Estoy hablando del año 2001. Bueno, más o menos el pensamiento que se mantiene durante 2 décadas o un poco más. Bueno, entonces iban a aprovechar un partido como el de ayer para poner un bono, independientemente de que si es fin de mes, de las circunstancias económicas del socio y además de los aumentos de la cuota social que se vienen también. Porque, como hace 20 y pico de años, en realidad no toman al socio como socio, sino lo toman al socio como si fuese un cliente. Esa es la lógica que lo dijimos hace 20 y pico de años y la volvemos a decir ahora. Porque entendemos que se debe tener también una coherencia. Por otro lado, son formas de aprovechar el momento. Y si se puede aprovechar, se aprovecha. Bueno, el tiempo dirá sobre lo que es el trabajo dirigencial y el verdadero comportamiento que tienen con el socio, el verdadero comportamiento. Porque una cosa es lo que las lucecitas de colores pueden cubrir, y otro, o los espejitos de colores, y otra cosa es, o en algunos casos lucecitas, ¿no?, que agregan también, y otra cosa es la verdad, la base, cómo es el trato que recibe el socio en términos concretos. Pero después está la parte futbolística, y hay un técnico que está trabajando y lo está haciendo muy bien. En el postpartido, en la nota que en la conferencia de prensa pudimos captar, conferencia de prensa que desde el punto de vista del audio realmente de muy baja calidad, pero tratamos de hacer lo posible para que se pueda escuchar por radio. Una de las últimas preguntas que hace Cristian Lomónaco junto con otros colegas, estoy hablando de la conferencia de prensa que el club organiza en lo que es el después del partido, que no, evidentemente desde el punto de vista del audio no se tiene en cuenta, pero bueno, son los mecanismos o las metodologías que ahora se implementan. El tema que Lomónaco hace una última pregunta y el Lobo Montenegro, después lo vamos a escuchar. Montenegro dice, es trabajo, simplemente eso, es trabajo. Y ahí está la clave, en el día a día, en la fecha a fecha, Montenegro se establece un plan de trabajo junto a su cuerpo táctico y también cuerpo médico. Con idas y vueltas, estoy hablando ya de estos meses, 9 meses, no en el comienzo de esta dirigencia, sino ya desde el año pasado, establece como especie de pautas. Recuerdo hace un año, cuando le ganó 3-0 al Almirante Brown, en su comienzo como DT. Chicago necesitaba hacer goles. Trabajó inmediatamente la faz del ataque, dándole confianza a los delanteros del momento. Bueno, en este año, ¿qué hizo Montenegro? Comenzó desde el arco y la última línea, o la defensa, mejor dicho. El esquema defensivo, y lo hizo muy bien, a tal punto que Chicago es la valla menos vencida, solamente 2 goles, superando ahora ya a Defensores de Belgrano, superando al mismísimo Colón. Nos falta gol tal vez, pero ya van a llegar los goles, ya están llegando, evidentemente, y ya no solo dependiendo de Castro. Es decir, en esa especie de paso a paso, uno es un poco esquivo al paso a paso porque es muy de Racing eso, ¿no? Es muy de Merlo. Pero lo podemos aplicar, me parece que ya pertenece al fútbol argentino, el paso a paso. De hecho, hay un programa de televisión llamado así, de TV, paso a paso. Bueno, el paso a paso tiene que ver con eso. Vamos fecha a fecha, observando al rival, pero fundamentalmente a nosotros, porque podemos tener una gran observación del rival, y si no hay autocrítica va a ser difícil avanzar. Y este equipo tiene autocrítica. Desde la primera fecha, recuerdo, Cristian
no solamente testigo, sino es artífice de lo que ustedes escuchan, gracias a la prensa de partidaria de Chicago, gracias a la prensa partidaria que con su trabajo llega la palabra de muchos jugadores y ustedes que son los socios están enterados y también entusiastas por lo que ellos mismos dicen. Personalmente estoy no sorprendido, pero gratamente en todo caso sorprendido del nivel de lenguaje que tienen muchos jugadores, las ganas, la fuerza que aplican en su palabra, y eso se traslada también en el campo de juego. Y lo mismo el técnico, da seguridad, da tranquilidad. Esto es trabajo, dijo Andrés Montenegro. Y es cierto, se está viendo en el campo de juego. Pongo un ejemplo. Cuando el partido, en la primera etapa, Chicago lo tenía dominado, estaba atacando, estaba buscando, era el Chicago que esperábamos. Me parece que todos los que fuimos a la cancha teníamos la seguridad de que Chicago iba a ganar. Íbamos con una confianza absoluta. En ningún momento podíamos tener alguna duda. Íbamos muy confiados. A veces no está tan bueno estar tan confiado, pero en este caso íbamos con mucha confianza. La buena confianza, no la confianzudez, sino la confianza con mayúscula. Bueno, pero ¿qué pasó en la primera etapa? El desastroso arbitraje de Juan Pafundi. Una vez más, y como siempre dice Sergio Flores, esto es un mal del fútbol argentino. Ya no es solamente atacar a una institución, no es que se la agarra solamente con nosotros. Esto es todos los partidos hay malos arbitrajes. Siempre hay un equipo favorecido. El año pasado el equipo favorecido fue el rival que tuvimos ayer. Bueno, hoy una vez más Pafundi le fue como dando una mano, abrió como una especie de camino para que Almirante Brown no sufriera tanto. Pero no sé si fue por Almirante Brown o si no, pura y exclusivamente por la falla del mismo Pafundi. Desastroso arbitraje. El golazo que hizo Facundo Castro de chilena hubiese sido uno de los goles más lindos de la historia del ascenso, por ejemplo. Bueno, no lo podemos titular así porque fue anulado. Bueno, Juan Pafundi es el culpable de esa situación. Después hubo una jugada de penal que ahí la podemos discutir, posiblemente no haya sido penal, una mano. Después de algunos me dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, la cuestión que en esa seguidilla el árbitro fue protagonista, tristemente protagonista. El tema es que Chicago buscaba el partido, iba al frente, generaba llegadas, situaciones de gol, goles anulados, jugadas dudosas por parte del lineman y también del árbitro. Pero Chicago no entró en ningún momento en el terreno del nerviosismo y no empezó a culpar al árbitro de las cosas que pasaban. No empezaron los insultos, no empezaron las atropelladas al árbitro, lo cual podía haber pasado. Generalmente ocurre cuando los jugadores, un equipo, el mismo técnico, va para adelante, llega y no convierte, y el árbitro te dice que no, y ahí empieza los insultos, los atropellos, los manotazos y las expulsiones por parte del árbitro. Chicago en ningún momento entró en ese juego. Y Andrés el Lobo Montenegro estaba muy sereno al respecto, muy tranquilo, porque quedaba además un tiempo. Bueno, eso también es el trabajo, eso también es paso a paso. Es tener confianza plena en los jugadores y en lo que se planificó en la semana. Sabiendo que Chicago tenía muchas más herramientas que Almirante Brown para llegar al arco. De contra, buscándolo, como sea, pero tenía más herramientas. Y la sigue teniendo. Y así se dio en el segundo tiempo. Un segundo tiempo también cansador, porque por momentos el equipo visitante hasta quería cerrar el partido. Querían el empate, obviamente, no hay mucho para pensar. Y estaba muy bien desde el punto de vista del visitante. Sin embargo, Chicago pegó en el momento justo, faltando 9 minutos para terminar el encuentro, pegó justo en una contra muy veloz, una velocidad que tal vez no es habitual en el ascenso. Bueno, ya con esos 2 o 3 tips tenemos que decir que viene trabajando muy bien Andrés el Lobo Montenegro. Lo de la gente, ¿qué más podemos decir? Una vez más, uno de los artífices, Montenegro, un referente que tiene Chicago hoy. Y el acompañamiento del socio, o la tribuna llena, tal vez no todos sean socios, lamentablemente, porque hemos visto tribunas completas y después vemos cuántos socios al día tenemos y no se condice con lo que se ve en una foto o en una imagen televisiva.
Pero esa es la vieja discusión que tenemos hace tantos años, décadas, discutiendo lo que es la verdad a nivel social. Una cosa es lo que vemos en la foto, lo que los videos muestran, que me parecen muy bonitos, muy ópticamente o visualmente son muy bellos, pero la realidad social es otra. Y sabemos que dirigencias como las actuales, hasta diría que les conviene que no haya tantos socios. Recuerdo cuando mismo el presidente actual decía que no quería tantos socios. Estoy hablando del año 2001, 2002. No estaba hablando de un Chicago social, sino solamente los partidos que podían generar dinero. En aquel tiempo todavía los visitantes podían ir. Digo porque las formas de pensar son importantes porque se ve que se mantienen a lo largo del tiempo. Y eso no es una crítica porque sí, sino es la crítica constructiva, de dar cuenta de lo que un socio quiere de su club. De dar cuenta de lo que un socio quiere de su club. Y cuando uno hace una crítica, lo hace desde el punto de vista constructivo. Constructivo. Decir, Chicago tiene que ser un club de socios. Lo dijimos hace 20 y pico de años, por eso nos presentamos como socios. Donde los que hacen coberturas periodísticas también tienen que ser socios, siempre hablando de medios partidarios. Y los visitantes que vienen a cubrir los encuentros también tengan el mismo respeto y el mismo espacio para trabajar que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos de visitante, queremos el respeto que nos merecemos. Entonces es un ida y vuelta. Y han pasado 20 y pico, dos décadas completas, y todavía seguimos con las onceras, con las estupideces del maltrato, de a ver quién la tiene más larga y quién es el guapo acá, o quién es el que realmente tiene el poder. Bueno, hay una especie de importancia de dar cuenta de cómo se piensa y cómo quiere un socio que sea una institución. Porque el club es de los socios, no tiene dueño. El día que tenga un dueño será otra cosa. Será otra cosa, pero hoy por hoy es una asociación civil. Hoy por hoy es una asociación civil, donde el socio tiene no solamente la oportunidad de votar, sino también de expresarse. Y quienes estamos conformando este programa somos socios. Por eso nos presentamos con número de socio. No me quiero olvidar de algunas cosas en esta especie de improvisación que estoy expresando, pero justamente es fundamental la crítica constructiva. Ahora, la cuestión está cómo se recepciona esa crítica constructiva. Muchos piensan que criticar constructivamente es estar en contra, es poner palos en la rueda, es ensuciar el terreno, embarrar el campo de juego, es criticar o es pegar, o es no formar parte de un equipo. No, al contrario. En todo caso será una autocrítica, o en todo caso será una crítica para construir. Por eso digo, depende cómo se tome la crítica, porque el verdinegro desde sus comienzos siempre se mantuvo en una línea crítica. Y hubo dirigencias que las aceptaron, las tomaron, las dejaron, las asimilaron, las entendieron, las escucharon mínimamente. Pero ahora parece como que no se puede criticar, no se puede decir nada porque el que critica queda fuera, no se lo acredita, es mala persona, o no es de Chicago, o boludeces así. Nosotros ya estamos grandecitos ya pasamos los 30 y pico de años, los 40 y pico de años, ya vamos casi rondando los 50 años como personas, ya estamos grandes. Ya no somos los pibitos de 20 y pico de años, ¿no? Bueno, pero seguimos con los males de hace 20 y pico de años. Y no es casualidad que esos males vuelvan a aflorar de la manera que afloran actualmente. Bueno, hay mucha contradicción, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace por parte de aquellos que están, entre comillas, en el poder. Y es triste porque nos damos cuenta que la cosa no ha avanzado desde ese lugar. Al contrario, se ha retrocedido. Yo invito a los socios a seguir reflexionando como lo hicimos desde el comienzo. En aquellos comienzos, en el año 2001, cuando el verdinero se empezó a poner desde el punto de vista crítico, también dijeron, no, pero estos no están con nosotros. No van a hacer lo que nosotros decimos. Y claro, si somos un medio independiente, vamos a decir las cosas que están bien y las cosas que están mal también las vamos a decir.
O lo que opinamos o lo que expresamos lo vamos a expresar y opinar. Punto. ¿Cuál es el problema? Ahora, si caemos en el infantilismo, en la tontería, y bueno, es problema de ustedes o de los demás, no del que critica constructivamente. Gracias, Lobo Andrés Montenegro, por estar en esta etapa y ser una referencia de Chicago. Porque también se conduce de una manera, entiendo, muy similar. Independientemente de las dirigencias, independientemente de los planteles que tenga, el tipo trabaja. Y realmente mal no le va. Y le cae muy bien a la gente. A la gente, al pueblo. Y eso es ser verdaderamente popular. Para no reventar la palabra salimos del fondo dominando el micrófono. El verdinegro, una jugada que se define en el aire. Siempre es un gusto en el verdinegro darle la bienvenida a aquellos que realizan la tarea periodística, en este caso quien hizo el postpartido, la cobertura, y ya está pensando también en lo que se viene, porque el viernes se viene otro hermoso compromiso, se viene ni más ni menos que Colón, pero antes de hablar de todo eso, todavía tenemos que hablarlo de la gran victoria frente al Almirante, porque el hombre es de La Matanza, porque el hombre es de Villa Insuperable, y lo toma también como un triunfo como propio. Estamos hablando de Cristian Lomónaco. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos los oyentes que están prendidos a cada cosa que se dice en el aire de la 1480, porque es feriado, pero bueno, los oyentes escuchan, están, bueno, uno trata de hacer un producto a la altura, primero por respeto al oyente, al socio, y segundo porque somos hinchas de Chicago. La verdad que bueno, está terminando este fin de semana XXL con un partido trascendental en el medio. Quizás en el medio, porque todavía quedan 2 días, todavía falta mañana, feriado. Sí. Uno ya está perdido entre qué días quedes. Pero en este fin de semana larguísimo había un partido trascendental, un partido importante, un partido que en lo matemático sirvió muchísimo, porque no nos tenemos que olvidar del punto logrado en Villa Crespo. A veces cuando uno ve lo que deja Chicago y ve los resultados, porque bueno, cuando uno llegó después del partido, después de estar en la zona mixta y de haber, porque la verdad fue un día largo, quizás cuando todos estaban en la casa, nosotros todavía estábamos en el estadio, tratando de traer información en la conferencia de prensa, de pasar un lindo momento con los jugadores. Creo que lo de ayer en la conferencia de prensa lo dice el Lobo, ahora vamos a escuchar un fragmento que pudimos traer de la conferencia de prensa. Igualmente traje anotaciones. Cuando está todo bien, cuando se gana es todo lindo, ¿no? Y estamos en esa atmósfera, porque la verdad que lo que fue en la conferencia de prensa fueron muchas risas, fue algo grato. También ver salir a la delegación visitante fue una de las cosas que van a quedar para mí grabadas. Aunque no pude decir nada, porque bueno, comprometí a gente que estaba ahí, pero fue hermoso. Pero bueno, no yéndome del comentario, fue un fin de semana largo con un partido trascendental que en lo matemático sirvió muchísimo. Chicago sigue estando en la posición número 4 por diferencia de gol, pero está en zona de podio. Hoy Defensores de Belgrano perdió con una de las revelaciones, por así decirlo, ¿no? Sorprende cuando algunos dicen que romantizamos la derrota. Así fueron algunos oyentes que romantizamos la derrota con San Telmo, sí. Y uno expresó: San Telmo te ganó, fue a Morón y ganó, está ganando. Hoy fue a la cancha de Defensores de Belgrano y ganó claramente a Defensores de Belgrano. Uno no romantiza, no ruboriza la derrota, es objetivo con la crítica. Sí. Fue malísimo el partido con Defensores en San Telmo. Pero así después fueron viniendo otros partidos de visitante, como fue en Madrid, donde fue un partido donde Chicago le está faltando un poco de suerte. Ayer creó varias situaciones donde la suerte le fue esquiva.
Bien. No así, como vos decías en el comentario, el gol de Facundo Castro que hubiese quedado para guardarlo en un cuadro yo creo que para cuando vos te levantás a la mañana y te estás poniendo la papa, tu unos mate, ponerlo para que te alegre la mañana. Se entiende, ¿no? La euforia, ¿no? Mía, ¿no? Como vos recién lo describiste, ¿no? Un matancero de pura sangre, que este partido lo vive aparte, y lo volvemos a decir, como lo dice la señora Mirta Legrand, el público se renueva, el clásico del Boys, el clásico es All Boys, no quédense tranquilos, no nos van a tocar ese clásico, pero el partido se vivió, hubo un gran clima, una gran previa, un gran nerviosismo también, pero creo que Chicago fue justo ganador del encuentro, dominó mucho el primer tiempo y terminó, hacía tiempo que no veía un rival tan en las cuerdas. Quizás en el torneo pasado, cuando le ganamos 3-0, no fue como esta el dominio de Chicago, teniéndolo entre las cuerdas todo el primer tiempo. Almirante Brown, un Almirante Brown que perdió completamente la brújula, que quizás en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, salió con otra impronta, pero se fue desluciendo el ataque de Almirante Brown, que sí, cuando ingresó la carta, que creo que era el as que tenía de Brian Fernández, ahí donde quizás peligró una mala salida de Nueva Chicago, y habiendo el juez de línea cobrado offside, el mismo juez de línea que no le cobró el gol a Facundo Castro, pero creo que Chicago fue justo ganador, lo dicen los jugadores. Chicago ganó en todas las líneas, creo que Chicago no peligró nunca el arco de Chicago. Chicago hoy es un equipo que va para el frente, incluso cuando juega de visitante. ¿Por qué digo esto? En todos los partidos de visitante vimos una impronta ofensiva. Si bien no era lo mismo que observábamos en Mataderos, porque hay como un estilo Mataderos y todavía está esa especie de espina de no poder ganar de visitante, lo cual sería lo ideal. Pero veíamos ya desde la fecha 2 que Chicago tenía oportunidades. De hecho, en la fecha 2, el mismísimo Juan Pafundi no nos cobró un penal, lo cual podía haber sido un empate. En la fecha 4 contra San Telmo, bueno, realmente el equipo que hoy es puntero, por algo empezó a sumar y algo tenía entonces San Telmo. Cuando dice Lo Mónaco el hecho de romantizar la derrota, eso lo dirán aquellos que tal vez no entienden que una cosa es hacer la crítica futbolística con miras de construir, es decir, si nosotros decimos, vemos a un Chicago que tiene impronta ofensiva, incluso jugando de visitante, y las cosas no se dan, no estamos diciendo que el equipo está jugando mal de visitante. En ningún momento se dijo eso. Al contrario, todo lo contrario. Hay como una especie de dos caras. Y uno que es lo que en su momento dijo, a ver, vamos a tratar de analizar por qué Chicago de visitante no sumaba. Tal vez las dimensiones del campo de juego, los penales que no te cobran. Porque una o dos jugadas, que una jugada nomás que un árbitro no te favorezca, ya te modifica un resultado. Pero algo hay de un equipo que está en crecimiento. Y todavía Chicago no llegó a un techo. Chicago todavía no llegó al techo. Necesita mejorar los laterales, las salidas. Por momentos vimos ayer, por ejemplo, vamos a hablar críticamente. Con la victoria estamos felices, festejamos, bailamos. Ya las 1000 cargadas al equipo de Casanova, fundamentalmente aquellos hinchas de Chicago que son matanceros. Pero también vimos algunos detalles o cuestiones que queremos que se vayan superando y entendemos que se van a ir superando. Cómo sale el equipo desde el fondo, a veces un poco con pelotas perdidas, que entendemos cuando enfrentemos a los equipos que también estamos en el mismo baile, y alguna mala salida o algún error que ahora pasa desapercibido, en algún momento esos errores se van a notar.
se van a notar si es que no se trabaja. Por eso me quedo con la frase y la respuesta tan simple que le da Montenegro a Cristian. Le dice, esto es trabajo. Y ahí está todo, en esa palabra. En el trabajo estará la respuesta a las cosas que ayer incluso no salieron. Porque en algún momento pensamos, che, ¿qué pasa? El gol no está llegando, están pasando los minutos, ya pasó 10 minutos, 20, 30 minutos de la primera etapa, estamos llegando a los 35 y todavía falta, ¿qué es lo que pasa? Y sin embargo vamos para adelante. E incluso aparece un jugador que en su momento había quedado descartado, entre comillas, y que fue determinante, que fue el mismo Vergara. Entonces decimos, otra vez, podríamos decir, si tuviésemos malicia hasta podríamos decir, che, al final dependemos de Vergara. Pero no es así. Porque el equipo en la primera etapa ya había llegado sin Vergara y el árbitro nos anuló un gol. Un golazo nos anuló. Entonces, fuera de todo ese embarro, o ese barro que no debemos caer, sino de ir observando lo que pasa cada 10 minutos, cada 15 minutos, decimos que nos aferramos incluso a lo que vemos ópticamente en una tabla de posiciones. Chicago está haciendo una campaña bárbara y Andrés el Lobo Montenegro está trabajando muy bien con un plantel el año pasado, con este año con otro plantel y con dos dirigencias distintas. Me parece que el poroto grande se lo está llevando el técnico, su cuerpo médico y por supuesto jugadores que están asimilando lo que es ponerse la camiseta de Chicago sin ser jugadores nacidos en Chicago. Le damos la bienvenida a Sergio Flores. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que están del otro lado. Venía escuchando lo que venían mencionando. Disculpen la tardanza, que llegamos tarde hoy. Pero bueno, a pesar de ser un feriado puente, la próxima factura. tuvimos que trabajar, así que bueno, Sí, por eso llegamos un poquito tarde. Y disculpen la voz, ¿sí? Esta voz es lo que quedó de ayer. Se entiende, pero 100%. Sí, claro, porque lo que quedó de ayer, porque bueno, creo que se jugó el partido, bien dicho por Marcelo, para los matanceros, creo que es el partido de uno de los dos partidos del año. Y se ganó de la manera que realmente a todos nos gusta ganar un clásico, ¿no? Los últimos minutos, con un Chicago que yo creo que particularmente estuvo a la altura de un partido que fue flojo, ¿sí? No fue un gran partido en general, un partido del cual Chicago tuvo sus posibilidades. Creo que hubiese sido muy distinto el partido si hubiésemos tenido un árbitro de nivel para un clásico como el que se disputó el día domingo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito seguramente, pero creo que Chicago estuvo a la altura del partido. Creo que Chicago sigue siéndose fuerte en mataderos, el hecho de ganar todos los partidos que jugó, que no le hayan convertido goles, y que mantenga un equipo que podríamos casi ya de por sí, sacando alguna que otra cambio, casi sacarlo de memoria, ¿sí? Que esto también habla muy bien del trabajo que se está haciendo. Recordemos que el año pasado, quizás con la gran cantidad de lesiones que tuvo el equipo, le era difícil a Montenegro armar un equipo, ya digamos un 11 más o menos de memoria. Creo que hoy sí lo tiene, ¿sí? Creo que hoy sí lo tiene, por lo menos en los últimos partidos lo ha demostrado, y me parece que sacando algún que otro cambio, porque bueno, en este partido creo que el único que cambió fue Paz, que no pudo jugar porque estaba lesionado. Me parece que la idea se va plasmando de a poquito, ¿sí? En este equipo. Obviamente que falta, esto recién empieza, no llegamos ni al primer tercio del torneo, pero estar ahí arriba, estar expectante y estar tan atentos, ¿sí? A lo que pasa en los partidos que se juegan por las primeras posiciones, habla de que es un campeonato bueno de Chicago hasta ahora, y con un equipo que está a la altura, ¿sí? De lo que se está disputando. Obviamente que vamos a tener en el transcurso del programa de hoy, vamos a tener testimonios también de los protagonistas. Por otro lado también vamos a tener la opinión de nosotros, vamos a tener la opinión de lo que fue el partido, pero particularmente como para arrancar, ¿sí? Por lo menos de mi parte, no puedo dejar de mencionar lo del árbitro, ¿sí? Sí, ahí te hago un paréntesis. La semana pasada, el jueves pasado, cuando hicimos el análisis del partido con Atlanta, dijiste,
el árbitro nos favoreció. Sí. Hubo faltas Sí. que cobró a favor de Chicago. Y el gol de Atlanta. Y vos muy bien lo dijiste. Cuando nos favorece no nos hagamos el sonso, porque cuando nos toca nos vamos a enojar. Tal cual. Y nos tocó la otra fecha. Exactamente. A ver, si nos ponemos a pensar, o sea, yo tengo muy en claro de que no es algo contra Chicago, ¿sí? O sea, después de ver todo lo que vengo viendo en el torneo... El gol que no le cobra Almirante a Fernández es dudoso también el gol que no le cobra. Bueno, pero Es yo, fina, yo pero vi la dudosa. repetición y es menos dudosa que la de En el Chicago. torneo pasado te lo cobraban. Está bien, pero digo, está un poquito más claro que hay Orsay, ¿sí? Está un poquito más claro. ¿Por qué? Porque es una jugada en la cual por centímetros más o centímetros menos estamos hablando de que se puede o no cobrar. Ahora, acá hay una cuestión técnica en el gol que no se le cobra ayer a Chicago. Y la cuestión es simple, a ver, tratar de justificar lo injustificable, ya lo escuché en algunos periodistas entre la tarde-noche de ayer y la mañana de hoy, de justificar una segunda jugada, ¿sí? Perfecto, sí, puede haber, hay una regla, ¿sí? En el nuevo, porque lo cambian a cada rato también los árbitros, digo, hay una regla que habla de una segunda jugada que cuando no hay intención del defensor, ¿sí? De despejar la pelota o de habilitar a un delantero, ahí sí se mide la intención, o el árbitro tiene que medir la intención si el pase fue a propósito o no, ¿sí? Y en ese caso podríamos entrar en la discusión si el jugador de Almirante Brown quiere cabecear, lo que quiere es despejarla, quiere sacarla la pelota y termina cabeceando mal y va para otro lado. Es más, creo que le pega en la cabeza, no es que él, Bueno. él apunta a sacarla. Bueno, perfecto. Hasta ahí le daríamos la razón a los que dicen que como hubo una segunda jugada, era Orsay. Ahora, tenemos que partir de dónde nace la jugada. La jugada nace de un córner. Claro, no era una pelota en movimiento como si fue la de Brian Fernández. O si hubiese sido una pelota parada, pero de un tiro libre, ¿sí? En el cual el tiro libre sale la pelota para adelante, ¿sí? Bueno, ahí está una posibilidad de que te puedan cobrar, bueno, no hubo intención del jugador de Almirante Brown de cabecear y el jugador de Chicago ya estaba en Orsay cuando partió la jugada, cuando partió la pelota, ¿sí? Después aprovecha el mal error y convierte el gol. Entonces, ahí sí es Orsay, ¿ok? Ahora, en este caso la pelota nunca va para adelante porque sale de un córner. Y en los córner y en los laterales, y esto hay que aclararlo porque parecería que algunos todavía no lo saben, no existe el Orsay, ¿sí? O sea, no existe Orsay. Puede haber un jugador parado sobre la línea del arco que si es un córner y la toca a ese jugador, por más que no haya ningún defensor, no es Orsay, porque la pelota más del córner no puede ir. Y los Orsay se cobran cuando la pelota va hacia adelante y no hacia atrás. No, porque ella lógicamente te habilita. Por eso digo, es lógico lo que estoy contando. O sea, es una cuestión de que lo sabemos desde que nacemos y que miramos fútbol. Entonces, por más que agreguen reglas, ¿sí? Cuando la pelota parte desde el córner, que fue la última vez que la tocó un jugador de Chicago, ¿sí? Y después la toca uno de Almirante y termina siendo gol de Chicago, es imposible justificar la anulación del gol, ¿sí? Es imposible, de ninguna forma se puede justificar. Teniendo en cuenta esto, el juez de línea levanta la bandera porque ve un jugador en Orsay, pero el juez de línea desde la posición que está no ve quién cabecea la pelota. Entonces es pura responsabilidad del árbitro, ¿sí? El árbitro, Aparte está de frente a la jugada. que está de frente, exactamente, está de frente a la jugada, tiene que ver quién cabecea para cobrar o no cobrar el gol, ¿sí? Y después, por otro lado, independientemente de lo que estoy mencionando y que queda más que claro, ¿sí? Que no era Orsay, digo, me imagino lo que se debe sentir Castro hoy, ¿no? Porque hacer un gol del tamaño del gol que hizo, porque con una chilena espectacular, un gol en un clásico que abría el marcador y con todo lo que eso contrae, yo creo que hoy soy Castro y tengo ganas de ir a la casa del árbitro y a romperle la cabeza. Digo, muchachos, seamos claros. Después hubo una jugada de una supuesta mano, Sí, sí. que le pegan la mano, pero antes de pegar la mano le pegan la pierna, ¿sí? Al defensor de Almirante Brown. Y ahí sí la regla dice que si pega en una parte del cuerpo antes de tocar la mano, no se debe cobrar penal. De hecho, el movimiento que hace como para sacar la mano. Exactamente, digo, esa no es discutible. Ahora, la del gol, muchacho. La peinó el jugador, además la peinó el jugador de Almirante. No es que quiere despejar para atrás, creo que le pega en la cabeza y sale. Claro, pero como vuelvo a repetir, como viene de un córner la jugada, no existe la doble Claro. jugada, no existe
la intención o la no intención del jugador de Almirante Brown. Solamente dijiste que no la tocó ningún jugador de Chicago en el medio. Entonces el jugador estaba habilitado. A ver, el tema es que Chicago ganó, estamos contentos, podríamos hacer el programa pasando música, felices, pero el tema de los arbitrajes es muy importante, porque podemos estar en gran parte del torneo, ahí en el tercer lugar, en el segundo, a un punto como estamos ahora, hacer un campañón y por una jugada de mierda perdés una clasificación, perdés Claro. jugar la final por el ascenso y todas las cosas que ya nos han pasado durante siempre nos ocurren cosas aparte así. es un partido que fue televisado, no es que no fue Bueno. televisado, o sea, ya no Con el antecedente no se que horrorizan por más que el partido sea televisado o no. con el antecedente que Pafundi ya tuvo en la segunda fecha con nosotros. Entonces, me parece que otra vez Pafundi en un partido de importancia, digamos que no lo queremos ver más a Pafundi. Bueno, esto es una de las cosas que yo pensaba después que terminó el partido y un rato largo, porque primero me dediqué a festejar. Digo, lo que... Qué suerte, ¿no? Uno tiene que estar trabajando y otro Sí, tiene obvio. que llevar de festejo, ¿no? Uno tiene que venir. Bueno, los años en esto me dan esa posibilidad. Ah, mire. Digo, Muy lindas fotos con la familia, sí, espectacular. La banda del vacío. la verdad que sí, muy Chapó, linda Wanda, tarde lo sé. hemos pasado. Pero digo, lo que pensaba después es esto, ¿no? Justamente, digo, creo que los dirigentes se tienen que poner definitivamente serios y ir a pedir, ¿sí? Directamente, de que no nos dirija más Pafundi. ¿Se acuerdan en la previa de las elecciones cuando se hablaba de Chicago tiene que volver a tener peso en AFA? Y Sí. todos nos preguntábamos, ¿qué era tener peso en AFA? Es que no sé si es esto tener Es peso. decir, peso en Pero a AFA ver, es tener todos los designaciones, equipos. pero lo de los arbitrajes pasa en todo el fútbol argentino, en Sí. distintas categorías. Sí. No es que solamente porque es algo personal contra Chicago, porque muy bien lo dijo Sergio el otro día, y animándose a decirlo, contra Atlanta, el árbitro nos favoreció en muchísimas Claro. jugadas y no le cobró un gol legítimo a Atlanta. Hoy nos tocó, después a la otra fecha, nos toca a nosotros que no nos cobren un gol. Gracias a Dios Chicago ganó el partido, porque si Chicago hubiese empatado o si hubiese perdido 1-0, hoy la bronca sería otra. Es que yo creo que a nosotros particularmente, digo, al nuestro medio, al verdinegro, nos autoriza hoy en día la queja el hecho de haber sido claros la semana pasada cuando dijimos que nos favorecieran, ¿sí? Porque si nosotros Como nos así- hacemos, como- perdón, como digo, así también nos pasó con Chaco Forever. pero digo, si nosotros nos hacemos los giles, ¿sí? Y cuando nos dan a favor no decimos nada, bueno, listo, entonces no te quejes después cuando te la dan en contra. Me parece que por eso somos claros, cuando te la dan a favor lo decimos y cuando está en contra también lo decimos, ¿sí? Creo que por eso podemos hacerlo tranquilamente. Pero bueno, sacando eso y sacando el hecho, como decía recién Cristian, se ganó, ¿sí? Se ganó un partido de los cuales tienen un sabor especial, ¿no? Tienen un sabor especial porque sin lugar a dudas que no es un partido más en el torneo. No voy a entrar en la discusión si es más clásico o menos clásico que otros, pero sin lugar a duda que es un partido especial. Mira, justo me diste el pie y lo dije en las audiciones y el sábado, principalmente a la mañana, cuando las nuevas generaciones hablan sobre lo que es el clásico, lo que no es el clásico. Claro, tal vez los chicos que tienen 20, 20 y pico de años no están acostumbrados al clásico por una cuestión, o a la idea de clásico, por una cuestión de que, por ejemplo, con All Boys, durante varios torneos no nos cruzaban. Claro. Hemos disputado mucho más partidos con Almirante Brown Claro. que con All Boys. Pero otra razón, que también los deben saber las generaciones actuales, que por ejemplo en el año 2001, componentes actuales dirigenciales preferían jugar con All Boys para generar guita con las entradas antes de ascender, o una vez ascendidos, gracias a los referentes de aquel momento, por eso es la importancia de los referentes en un equipo, por ejemplo Mario Marcelo, Pocholo, Mingo, que ellos mismos expresaron en su momento. Nosotros queríamos ascender, sin embargo la dirigencia de aquel tiempo decía que no, ¿en qué lío nos metieron? Y no querían ascender. Bueno, gracias a los que son realmente referentes del club, que quieren lo mejor para el socio. Bueno, la cuestión que se ascendió en el año 2001, y también recordamos que en aquel tiempo se echó como perros a la dupla Traverso Vega, que eran referentes no solamente como técnicos por el ascenso del 2001, sino como jugadores del ascenso del 81. Y se trajeron a técnicos como Patricio Hernández, Beto Márcico, un desastre, un desastre. Ahí se acabó el rollo del poder, ¿no? Cuando hay que jugar realmente en primera. Ahí se ve la verdad también.
claro, convenía más para ellos jugar esos clásicos por una cuestión de venta de entrada, por una cuestión de mover gente. Ahora decimos bien, esa discusión de si es Almirante o si es All Boys, hoy es un debate que nos hubiésemos ahorrado el debate si hubiésemos permanecido en aquel tiempo en primera. Tal vez el clásico con el tiempo hubiese sido Vélez u otro equipo. Nunca Almirante y por una cuestión histórica, All Boys hubiese quedado en el camino. Pero claro, la historia en primera la tenemos que... No se ha escrito. No se ha escrito porque siempre se tuvo esa mentalidad de estar en las divisionales de ascenso. Por ejemplo, ¿nunca observaron la tribuna Calero y Percy tan requerida ahora para que vaya más gente? ¿A quién se le ocurrió hacer una tribuna de ese tamaño, de esas características? Construir una tribuna tan chiquita es mentalidad de ascenso, no es pensar en un club grande. Muchos dirán, y no había lugar. Bueno, se puede correr la cancha de juego, por ejemplo, el campo de juego. Entonces, hay que pensar también en la mentalidad de lo que realmente es querer ser un club grande, cómo se piensa, eso uno da cuenta mediante la observación, y no todo es lo que un video o una foto dice. Para ser un club grande realmente hay que tener otras condiciones, y fundamentalmente estar varios años en primera división, no queda otra, para ser un club grande como institucionalmente grande. Nos hubiésemos ahorrado esta discusión de si es clásico Almirante o All Boys, si en esos años, 2002, 2003, hubiésemos aprovechado la oportunidad y nos hubiésemos mantenido en primera como sí lo pudo hacer Banfield, como sí lo pudieron hacer otros equipos, que dirán, pero tenían territorio, tenían política, bueno, está bien, tenían, pero acá teníamos soberbia, y con la soberbia y con vestir todo así, o con el kiosquito chiquito, volvimos a la B y después caímos en la tercera categoría y vinieron desastres que me parece que las nuevas generaciones lo tienen que saber. Tienen que saber que eso ha pasado. Que en un tiempo también jugamos, por ejemplo, en Deportivo Español, que jugamos de local en Ferro, que jugamos de local en Español. Bueno, cosas así. Eso, incluso en All Boys. Sí. Bueno, eso ha pasado. Bueno, no queremos que vuelva a ocurrir, por eso lo decimos. Simplemente eso, que las generaciones actuales, los chicos de 20 y pico años, sepan que eso ha ocurrido y que si hay discusiones, si es clásico o no Almirante, es un poco resultado de las cosas que no se hicieron en el momento que se tenía que haber hecho. Si estás buscando las mejores remeras y los mejores buzos para el hincha de Chicago, búscalos en Subley. Tienen diseños únicos y exclusivos que te van a encantar. Encontralos en Instagram como @subley.10 o manda un WhatsApp al 116 820 3723. 116 820 3723. Subley, hinchas de Chicago, haciendo remeras y buzos con la misma pasión con la que alientan en Mataderos. Subley. Panadería y confitería La Flor de Lugano. Productos de confitería. La Flor de Lugano, Cañada de Gómez, 4493, Lugano. Atendemos sucursales 116-260-6993, 116-260-6993. La Flor de Lugano. Simplemente el verdinegro, por amor a la camiseta. Seguimos con los resultados de la fecha 9. Gimnasia de Mendoza le ganó de local 2-0 a Colón. Almagro en Villarrafo le ganó a Atlético de Rafaela por 1-0. Temperley, Defensores Unidos 0-0. En Mataderos, con gol de Adrián Martínez, Nueva Chicago ganó 1-0 a Almirante Brown.
En Salta, Gimnasia y Tiro empató con Estudiantes de Río Cuarto 1-1. Otra derrota de Brown de Adrogué. De local, perdió 1-0 con Deportivo Madryn. Deportivo Morón 3, Atlanta 0. Hoy, el ahora puntero del campeonato, San Telmo, le ganó de visitante por 1-0 a Defensores de Belgrano. Otra victoria de visitante, Aldo Civi le ganó a Mitre de Santiago del Estero 1-0. Estás escuchando El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón y Sergio Flores, en la 1480. Andrés, hace varios partidos que te voy preguntando si el tiempo te está dando la razón. Esto es un equipo armado por vos, con vos y Alejandro Nania. Si estás a gusto, porque en todos los programas de ascenso se habla de la columna vertebral de Nueva Chicago. Más allá que destacamos todos los partidos y demás que son sobresalientes, la columna vertebral de hoy de Nueva Chicago es muy sólida. La defensa, ni que hablar del arquero, hace varios partidos que no le convierten. Si era lo que planearon y sobre todo lo que planificaste vos, porque los resultados local te están favoreciendo. Ganamos todos los partidos local y hoy ganamos un clásico. Simplemente trabajo. Después el tiempo dirá todo. Y sí, estoy conforme con el plantel, obviamente. Tenemos un plantel con recambio, un plantel que compite para estar, un plantel noble, que eso para un cuerpo técnico es muy importante a la hora de trabajar. Y creo que hay una confianza mutua entre los jugadores y el cuerpo técnico que hace que haya una creencia y eso es lo que se está plasmando hoy en el juego. Así que nada, tranquilo y seguir por este camino y siempre manteniendo los pies sobre la tierra, porque sabemos que Chicago es muy grande y en las buenas está todo lindo y eso hay que saberlo. Cuando las cosas no están bien, por ahí no es de agrado, no es agradable. Entonces, si uno tiene en la cabeza pensando en eso, no te deja relajarte un día. Así que los jugadores los entienden, nosotros lo entendemos y creo que por eso es todo el rendimiento. Estaba el Lobo Montenegro, el referente que tiene hoy Nueva Chicago. Dos cosas: esto es trabajo y hay que tener los pies sobre la tierra. Y hablando justamente de lo comentado por el técnico, la tabla de posiciones y el hoy por hoy del plantel y lo que se viene, lo sumamos a Tobías Agostini en el Verdinegro y por supuesto en el análisis junto a Cristian Lomónaco. ¿Cómo andás, Tobi? Hola, Marce. Ahí está. Hola, Marce, buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, vamos ahora sumado con Toby, vamos a hablar un poquito de números, es algo que va a caracterizar esta sección del Verdinegro. Toby tiene todo anotado, cantidad de minutos, y ¿por qué vamos a empezar a hablar de todo esto? Porque Andrés Montenegro lo que destaca es, primero, sobre todo, es la competencia interna. Recién hablábamos, Matías Vergara, había partidos que no venía ingresando, ingresó, frotó la lámpara, hizo una gran jugada y mencionar de dónde viene el gol de Chicago, un córner de Almirante Brown, Maggi agarrando la pelota en área nuestra, dándole el pase en nuestro campo a Mati Vergara, Mati haciendo una gran jugada y una gran definición de Adrián Martínez. ¿Querés contarnos aproximadamente los minutos, todo el despliegue táctico y técnico que tienen los jugadores? Aproximadamente los jugadores con mayor minutos jugados son el arquero y los dos centrales. Facundo Ferrero, Estefano Calegari y Tomás Rossi con 720 minutos jugados. Hablando esto de que, quizás los laterales por lesiones fueron cambiando. Chicago había arrancado con Zurita de lateral derecho, después en la fecha cuando se sale lesionado en la segunda fecha
Zurita, que los cambia de punta, ingresa Adrián Martínez, quizás en un muy buen partido de Adrián Martínez, que después no fue convocado a la otra fecha, pero sí después de Chaco, Después del partido que se postergó, que se volvió, ahí vuelve a jugar Adrián Martínez. El último partido de Zurita fue contra San Telmo, en la Isla Maciel. Sí, pero creo que claro, porque había jugado con Chaco, el partido que se suspendió por la falta de luz, jugó con San Telmo y después ya prácticamente claro, no está siendo convocado Zurita. Y el que ingresó, Roque Ramírez, que ingresó por la lesión de Diego Arroyo, que también lo está haciendo muy bien, que se conecta muy bien con Ramiro Balbuena. Seguí con... Tengo los datos del Lobo, que en Matadero está haciendo una fortaleza para Nueva Chicago. El Lobo Montenegro dirigió un total de 16 encuentros en el República de Mataderos. Sus números son 11 victorias, 4 empates y solamente una derrota contra Alvarado el año pasado. Esto que hablaba también, arrancamos en el inicio del programa, se está por cumplir aproximadamente un año que el Lobo Montenegro está al cargo de Nueva Chicago. Lo Montenegro arrancó el ciclo justamente con Almirante Brown ganando 3-0, después lo que había sido la derrota contra Morón, en la cancha de Morón, el último partido de Tomás Arrotea, y veníamos acostumbrados de hace muchos años, 3-4 técnicos por año, entonces se cortó y se volvió a trabajar lo que escuchaste recién en las declaraciones en la conferencia de prensa, cuando le preguntábamos a Montenegro sobre el trabajo, sobre la columna vertebral, sobre la decisión, la elección de estos jugadores, porque la mayoría de estos jugadores son elegidos por él, y en conjunto con Alejandro Nanía, otra persona que no se nombra quizás mucho, tampoco se ve mucho, es un equipo que está formado por él. Y los números lo están refundando. Hoy lo hablábamos con Sergio, que la columna vertebral del equipo, los indiscutidos, es el arquero, el 2, el 5 y el 9. Y los 4 son indiscutidos hoy por hoy en el equipo. Hablando un poco de los números de Facundo Ferrero, el arquero de Nueva Chicago, tiene 2 goles en contra. Es la segunda valla menos vencida. Viene Quilmes, Chicago, y viene Aldo Civi con 3 goles en contra. Esto habla Quilmes, que es el puntero de la zona. Algo que quizás nos está faltando, no está faltando, es los goles a favor. Los que tienen los 3 equipos con goles a favor son Colón con 14, San Telmo con 13 y Defensores de Belgrano, que se le está acabando un poco la nasta, Defensores de Belgrano, también con 13 unidades. Chicago está en la posición número 4, como recién lo mencionábamos, con 17 puntos, ganando 5 partidos, empatando 2, habiendo perdido 2, con una diferencia de gol a favor de 9 y una en contra de 2. Nos cobraron el gol de Facundo Castro, si no estaríamos con 10 goles a favor. Déjame decirte un dato, que el Lobo Montenegro, Chicago, mejor dicho, consiguió ganar por primera vez en Mataderos 5 partidos consecutivos, desde un inicio de campeonato, además todos con valla en 0. Eso también es otro de los datos importantes. En 111 años de temporadas en AFA. Eso es alto. A ver, otra vez ese dato. Nueva Chicago consiguió ganar por primera vez en Mataderos 5 partidos consecutivos desde un inicio de campeonato, además todos con valla en 0. Bueno, el dato que describe Tobías Agostini, que es la primera vez que Chicago gana 5 partidos consecutivos de local, claro. Y los 5 partidos con la valla en 0. Otro dato, asterisco, para hacer los 2 goles en contra, en la fecha número 3, que visitamos a San Telmo, la 4, ataja un penal Facundo Ferrero. Sí, tal cual. Ataca un penal también. Sí. Entonces son datos para agregar, y sobre todo de la competencia interna que hay. Jugador que ingresa, el caso de Martín Argüello, un juvenil, que cuando ingresa lo hace, porque los que ingresaron, Matías Vergara y Argüello, quizás son los que aprovecharon el cansancio, porque es algo que describe también Andrés Montenegro cuando le preguntó, no salió en la grabación, no hay mucha señal en la conferencia de prensa, si encontró con los cambios, con los primeros cambios, la agresividad que quizás el partido le estaba marcando. Había un desgaste de la línea de fondo de Almirante Brown, y fue así.
quizás con la gambeta, con el empuje de Matías Vergara y con el temple que tiene Martín Argüello, encontró esa agresividad y encontró el gol que hizo la victoria a Nueva Chicago. Hay un dato también que fue previo al partido frente al Almirante Brown, que Facundo Ferrero es el arquero con más atajadas de la Primera Nacional, con 31. A ver, son todas estadísticas que sin lugar a dudas marcan. Si Chicago hubiese perdido ayer, metíamos... Pero digo, son todas... Por eso no lo subí. Son todas estadísticas que marcan, o sea, son números, y no por eso no significa que sean importantes, pero también lo que te están marcando es que no es casualidad que Chicago esté donde está hoy en día en la tabla, que no es casualidad que el equipo logre lo que lo está logrando hasta ahora, el hecho del invicto y todo eso no es casualidad. Y sobre todo el nivel futbolístico. Claro, los números no te van a reflejar eso igual. Quizás yo te puedo decir, lo mejor de Chicago fueron los primeros 45 minutos, donde Chicago fue muy punzante, donde atacó mucho. El domingo, este partido. Claro, el partido con Almirante Brown, los primeros 45 minutos que lo tuvo entre las cuerdas, terminó el primer tiempo tirándose el arquero, los centrales, habiendo pedido cambio también un jugador por lesión de Almirante Brown. Creo que fue muy bueno el primer tiempo de Nueva Chicago. El segundo tiempo quizás Chicago te cede el balón, sobre todo cuando arranca el segundo tiempo. A ver, yo creo que fue, perdón, ¿no? Que digas, no digo, para mí no fue muy bueno el primer tiempo. Para mí, lo que hizo Chicago fue lo que tenía que hacer como local, que es ir a buscarlo. Bueno, ¿sí? Creo que ¿cómo lo fue a buscar? Eso te lleva a que Chicago gane todos los partidos locales. Bueno, ¿no? pero digo, ¿cómo lo fue a buscar el tema? ¿Sí? Porque ha tenido partidos en los cuales lo fue a buscar quizás jugando más al fútbol, haciendo jugadas más elaboradas, teniendo otro volumen de juego. El partido con el Cadu fue el claro, futbolísticamente el que más... Con otro volumen de juego, ¿sí? Con jugadores que jugaron mejor. Yo creo que Chicago, el partido este domingo, sintió la ausencia de Paz, ¿sí? Porque no atacó nunca por derecha en el primer tiempo. ¿Sí? Y creo que en el segundo cambió un poquito esa idea. En el primer tiempo empezó Balbuena por el lado derecho, que no lo había hecho. Claro, y creo que después pasa a la izquierda, ¿sí? Pasa a jugar a la izquierda. Con Trinidad. Y Trinidad me parece que está más que claro que no siente la posición de delantero por afuera, ¿sí? Sino que pasaba lo se mismo, cierra, se busca adentro, buscar... pasaba lo mismo cuando estaba Matías Vergara, que claro, esa primera fecha donde había aglomeración en el medio. Yo creo que la diferencia está en las características de los jugadores, ¿sí? Tanto Vergara como Trinidad buscan cerrarse, ¿sí? Buscan cerrarse a una posición en la cual ya está Evelio, ¿sí? En la cual ya está Evelio Cardoso. Por eso la diferencia es cuando entra Paz, que es un jugador que es mucho más veloz, potente, pero por afuera, ¿sí? Cosa que ni Vergara ni tampoco Trinidad lo hagan. Lo que pudimos aprovechar en estos partidos cuando pase la titular, a Balbuena y a Paz por afuera con esa velocidad y con ese ida y vuelta. Claro. Y con esa conexión entre Ramírez y Balbuena. Y ahora ya nos vamos a la pausa para terminar esta primera hora. Parece, o sea, podríamos seguir 3 horas. Vamos a seguir igual, que se tranquilo porque es que acabo de escuchar hablar de fútbol, claro. O Café Fashion o Intrusos. No, eso déjelo para otra sintonía. Bueno, si hay plata lo podemos hablar. Sí. No, si tuviésemos que hablar en términos de comentillo, las cosas que se hacen mal. Podríamos tener varios programas. Varios programas. Sí. De hecho, hay mucha gente ya de afuera que se queja y que lo hace realmente también con razón. El tema de la medalla que hoy tiene el Lobo Montenegro por este récord es un signo y que está acompañado con las mismas palabras de Montenegro cuando dice esto es trabajo. Lograr esta seguidilla de triunfos tiene que ver con una experiencia ya lograda de hace muchos meses. Sí. Un técnico que recién comienza y que no se empapa de lo que es este mundo Chicago, y es difícil que logre estos resultados, estos números. Sobre todo un técnico que no era la primera opción cuando esta comisión directiva ganó. Para lograr estos números, esta tranquilidad que tiene el hincha, que tenemos nosotros cuando vamos a la cancha. Ayer íbamos seguros que ganábamos. Confiados. Sí. El fútbol después determinará lo que determina, pero que es lo peor que me puede pasar. Pero también creo que después es el reconocimiento también de la gente hacia los jugadores, porque la gente, vos podés ganar, perder, empatar, son 3 resultados posibles.
pero hoy creo que nosotros, identifica, la gente se nosotros los identifica, hinchas, ¿no? nos sentimos Claro, recién claro. fuera del aire, estábamos hablando sobre algunos números y algunos datos de Adrián Martínez, que bueno, 8:30 vamos a tener la nota, vas a poder vernos también en vivo por el Instagram, 80 y pico de minutos y seguía corriendo. Pero eso- Entonces, esa la entrega, como la que notamos de Botari, la de Amarfield, quizás un jugador que en la crítica, Bueno, es el muchachos, que hay mucha muchachos. redundancia, el A ver, Tomás eso, Rossi, eso se logra. pero la Claro, entrega, pero- la gente Sí, pero y se eso- lo devuelve también al equipo. Eso se logra también cuando tenés un técnico Claro. que tiene varios meses de trabajo en su haber, que ya conoce el mundo de Chicago el día a día. Eso te iba a decir, que conoce la idiosincrasia de lo que es el club y lo que es Chicago, y por otro lado, un técnico que tiene lo que tiene que tener para tomar decisiones. No, sí, no. Cuando ve jugadores que no le responden al 100% como él quiere, hay jugadores que no Ahí juegan. tenés el caso de Matías Vergara, Caso de Zurita, Zurita, bueno, ya lo mencionábamos. ¿sí? Lo sacó. Caso de Zurita, caso Acá- de Vergara, acá- caso de Trinidad, que era un jugador que lo trajo él. Por eso Acá no hay decir- nombres propios. Altamirano. Claro. Altamirano. Altamirano está jugando de una manera extraordinaria. No está jugando Altamirano. No, el año pasado, pero el otro... Amarfield Otro más. y Botari. No, pero el otro que juega también por el lateral. Balbuena. Balbuena. Sí. Primer tiempo Balbuena fue brillante. Después quizás Igual- se quedó un poco. Vamos a esperar un cachito, ¿no? Pero estoy a un paso de sacar directamente así, sacarme la remera y empezar a revolearla cada vez que la toque Botari. No, lo de Botari es una locura. Lo que está jugando ese muchacho. Y cuando el otro día me dijeron a mí, que ustedes me dijeron cuando salimos al aire, creo que el día jueves en Chicago Rock and Roll, la comparación, ¿sí?, de los 5 que tuvo Chicago y que hablábamos justamente de Pellerano, de Hernán Pellerano, de Cristian Pellerano, Cristian perdón. Pellerano. Va en camino, muchos, van camino Bueno, porque no, miren que el clásico de ayer estaba pesado y no se cansó de pedir la pelota. Si bien se va un poquito el programa, a la tanda medio que hacíamos en broma y nos caíamos en elogio con los colegas partidarios de lo sobresaliente que juega Tomás Botari. Sí. De lo sobresaliente que juega Tomás Botari. Y el Lobo decía, no me lo agranden, porque no saben lo que... Hubo, por eso, y después lo declara también el Lobo, cerrando un poco la nota. Hoy estamos ganando y hoy el ánimo es otro. Entonces se presta un poco a las Sí. risas en una conferencia de prensa. La ilusión en el está- ambiente, en el club es otro también. Y vino en silencio porque al principio del campeonato llegó Altamirano y iba a ser el 5 Altamirano. Altamirano, Closter, quizás el que proveniente de Sí, las pero divisiones Altamirano venía de primera. claro. De un equipo de primera. Era No, había otras más opciones. nombre, ¿no? Tenías a Gaspar- Pertenece a Defensa y Justicia, pero había jugado la última temporada en Temperley. Claro, Claro. pero digo, venía de un equipo de primera, Sí. de Defensa y Justicia, y creo que en los nombres que nos habían mostrado, Sí, sí. de los que habían llegado, era quizás el más El mejorcito. conocido, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando del caso de Altamirano. Pero muchachos, ¿podemos ir a la pausa? ¿Después seguimos? ¿Qué les parece? Hay que cobrar. Y justamente, aquello, tal vez el que no se tenía confianza era el mismísimo Andrés Montenegro, que esta comisión directiva no lo tenía en cuenta para este torneo. Por eso, la referencia que hoy por hoy tiene Chicago es el mismo Lobo que se apoya en su trabajo, en la experiencia en todos estos meses, independientemente de los jugadores que tenga, utiliza lo mejor que puedo tener en la semana y va siendo fiel a esa historia también de lo que es ser verdaderamente una referencia en Nueva Chicago. Estamos llegando ya a la fecha 10, a Colón lo vamos a analizar en la próxima hora, y de a poco estamos cumpliendo ya acercándonos a la segunda parte de la primera rueda, donde empieza otro torneo ya con muchos equipos que vienen con rodaje futbolístico, para después sí, saber bien para qué va a estar Chicago en este torneo. Falta muchísimo, esto es largo, y lo dijo el mismo Montenegro. Esto es trabajo, pero hay que ir con los pies sobre la tierra. Y ahí estaba un poco también la pregunta que el mismo Cristian le hacía al técnico, buscando justamente 2 o 3 conceptos claves que nos permiten reflexionar estas cosas. Ahora sí, vamos a la tanda en minutos, rapidito, volvemos para la segunda parte, que no se lo pierdan, imperdible el verdinegro en este lunes 1 de abril. Quédate en la 1480. Ya vuelve El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago.